Muy buenos días, mi nombre es Leonora de Lemos, yo soy ingeniera mecánica y doctora en educación. Les voy a presentar mi ponencia de este día y es justamente pues parte de mi tesis de graduación del doctorado en educación que comentaba, y es el uso de cuentos inspirados en mujeres como una estrategia para disminuir la brecha de género en ciencia y tecnología. Aquí empiezo por contarles qué buscaba, cuál era la idea, cuál era el objetivo de esta tesis. Bueno, pues era hacer una propuesta de mediación pedagógica mediante el uso de cuentos inspirados en mujeres en ciencia y tecnología, ¿verdad? Esto me permitiría visibilizar la labor y los aportes de las mujeres que se desarrollan en estas áreas y centrada principalmente en personajes de la vida real. Esto era uno de los aspectos muy importantes, una humanización de las personas. Y esto, bueno, parte justamente de uno de los conceptos importantes que incluí, que fue la apropiación de la ciencia y la tecnología, y en este caso, ¿cómo buscamos esa apropiación? Mediante cuentos, ¿verdad? Aquí voy a hablar de una nueva estética, ¿verdad? Esta nueva estética que reconoce justamente la importancia del contenido y también de la forma. ¿Y por qué es importante la forma? Porque nos va a permitir establecer diferentes vínculos específicos que se van a crear. Bueno, como ahí lo dice Nachmanovich, por ejemplo, ¿verdad? Reconoce la importancia del contenido, de la forma y, del contenido y de la forma y de los vínculos específicos que esta crea. Además, mediante los cuentos se facilitan espacios de intercambio, no solo de la teoría o de la práctica como tal, sino que también hay un diálogo, ¿verdad? Hay un diálogo que finalmente se va a buscar lo esencial, como diría Bohm, ¿verdad? Donde lo esencial es llegar a ser capaces de compartir nuestros juicios y nuestras opiniones y a escuchar las creencias de los demás. Entonces vamos a poder propiciar este diálogo que se da mediante los cuentos. Eh, ¿Cómo llego a esto? ¿Verdad? Bueno, es importante. Uno de los aspectos que he visto en los años que he estado trabajando eh, en estas actividades para motivar a estudiantes a estudiar carreras de ciencia y tecnología es justamente que los modelos a seguir son importantísimos. Y entonces aquí es donde nacen, por ejemplo, los conceptos de mentorías, ¿verdad? ¿Qué son las mentorías? Son esos contactos directos que tienen las estudiantes, pueden ser de escuela, de colegio o incluso de la universidad, con científicas, con tecnólogas, con profesionales en ingeniería, donde se van dando ese acercamiento, donde se generan, sin querer queriendo, esas relaciones pedagógicas, ¿verdad? Donde se pueda dar un diálogo abierto entre estas dos personas, entre la persona profesional y las jóvenes que están en su búsqueda de carrera o en su búsqueda de vocaciones. Y bueno, ¿y cómo se da este diálogo? Se da mediante justamente relaciones intersubjetivas que son ricas, que son dinámicas y que son significativas. Esto es muy importante. Se da una convivencia cuando tenemos estas mentorías, ¿verdad? Una convivencia en la cual uno aprende eh, el mundo que uno vive con el otro, ¿verdad? O sea, aprendemos cómo es el mundo entre los dos, ¿verdad? Este acercamiento o este compartir es una forma de acercar a ambas partes y generar este diálogo que se vuelve tan necesario y tan importante. Humanizamos a las mujeres, ¿verdad? Son mujeres de la vida real cuando pues, tenemos estas experiencias de mentoría, estas experiencias de compartir las historias de vida, de compartir cuál ha sido la experiencia que ha tenido esta persona desde niña, luego posteriormente cuando ya en su etapa escolar, en su etapa colegial, universitaria y luego cuando ya es la inserción también en la vida laboral, ¿verdad? Es importante que las mujeres, ¿verdad? O sea, nos vemos a las mujeres como siendo el resultado de nuestras experiencias y nuestras vivencias, y esto se puede transmitir a las niñas y a las jóvenes. Transmitiendo esas vivencias y esos momentos, ¿verdad? Pues también valoramos también el de las personas a nuestro alrededor, ¿verdad? Todas esas personas que caminan con nosotros en la vida. Vamos a ir también rescatando diferentes valores en estos cuentos que estoy proponiendo, ¿verdad?
diferentes valores como solidaridad, como cuidado del ambiente, respeto a la otra edad, tolerancia, empatía. Estos son diferentes valores que trata de incluir en estos cuentos, o sea, poner a las mujeres humanizadas en medio de una experiencia y al mismo tiempo rescatando diferentes valores. No solo tomando lo técnico, como vimos al inicio de esta presentación, sino también incluyendo estas otras características que nos humanizan, que nos hacen ver como personas normales, ¿verdad? No como alguna persona totalmente idealizada o como una persona que va a ser difícil de alcanzar, ¿verdad? O una posición o unas actividades difíciles de alcanzar para las niñas y las jóvenes, sino que más bien nos humaniza. En la propuesta cuentos ya específicamente incluí o quise tomar como claves tres aspectos. Algunos ya lo hablé, bueno, el diálogo, ¿verdad? Tenía que ser importante también una interlocución y también una empatía. Eh, Voy ahora a hablar un poquito más de cada uno de ellos. Empiezo por el diálogo. El diálogo es un diálogo activo entre la persona que lee y el mensaje que intento transmitir desde los cuentos, ¿verdad? La idea es que cada cuento se convierta en un atractor que pueda iniciar y fortalecer todas las intenciones que tienen estas niñas de estudiar estas carreras, ¿verdad? Que se vuelva, como decir, como esa espinita, como meterles esa espinita de algunas disciplinas de la ciencia y la tecnología. Por eso incluyo algunos conceptos, por ejemplo, teóricos, y que se vuelven bastante pues, pues, digamos eso, es como meterles una espinita, justamente. Hay otras formas de diálogo que se han venido dando, sobre todo hoy más recientemente, en las cuales han querido resaltar la labor de las mujeres y eso es muy bueno, es rescatable. Sin embargo, han tomado, digamos, una metodología distinta y principalmente se ha recurrido a publicaciones de biografías, ¿verdad? Y de eso aquí les puedo mencionar algunas que ustedes pueden ver acá en la pantalla justamente algunas de estas, ¿verdad? Bueno, los cuentos de Buenas noches para niños rebeldes, que han sido muy exitosos, también un libro muy exitoso, que volumen 1, volumen 2, pero que se dedican básicamente a describir la tarea que hizo esta persona en términos generales, ¿verdad? Las chicas son de la ciencia también, o vemos también la de talentos ocultos, que posteriormente se hizo una película, aquí en nuestro país, que se generó la serie Ticas sin Miedo, de la cual varias están pues participando también en este foro. Entonces, es importante, pues bueno, rescatar estas otras formas de diálogo. Sin embargo, la propuesta que yo hago es un diálogo más desde la persona, ¿verdad? Desde la humanidad de la persona, de la científica, de la tecnóloga, de la ingeniera. El otro aspecto importante que quiero rescatar acá es la interlocución. Aquí basando cada uno de los cuentos en historias de vida de mujeres en STEM, ¿verdad? Para eso hay un acercamiento, hay una inspiración que permite llegar a los sentimientos de las personas que leen, de las lectoras, que permitirá llegar también en un lenguaje adecuado, sin embargo, como les decía, también incluyendo algunas pinceladas pues de lenguaje un poco más técnico, de lenguaje que pueda generar curiosidad y darles esa oportunidad de investigar un poco más sobre lo que se está hablando. La interlocución también estará a cargo de cada una de las mujeres, esto es muy importante, que son los personajes de los cuentos tienen nombre de mujer, ahorita son 5 los que tengo, pues Gabriela, Adriana, Ana, Melania y Sandra. Ellas serán ellas mismas quienes transmitan los mensajes a las niñas y a los niños que los lean, ¿verdad? Entonces la interlocución se va a dar directamente entre el personaje y la persona lectora. Y otro tema aquí muy importante es la empatía, ¿verdad? Aquí es como nos acercamos a los sentimientos de las personas que leerán los cuentos. Y entonces acá una de las características diferentes a las otras propuestas que hay en el mercado, que existen, o, bueno, digamos, no digamos en el mercado, que están disponibles, son, como les decía, principalmente descriptivos de la labor que hizo la persona. En este caso están basadas en aventura, tienen su componente de fantasía, colores brillantes, ¿verdad? La idea es que busquen llegar, que busquen atrapar.
las descripciones se hacen de una manera muy detallada, ¿verdad? Pero al mismo tiempo concisa. Y bueno, y apelando siempre a la sensibilidad y a los sentimientos que resultan fundamentales en la educación, principalmente en las primeras etapas, ¿verdad? Bueno, en todas las etapas, pero en las etapas primarias también. También hay otros elementos que están incluidos en los cuentos, ¿verdad? Se dan en un marco de compasión, de amabilidad y sobre todo de amor, ¿verdad? Es decir, hay un tema relacionado con el cuidado que es fundamental para todas las personas. Podríamos aquí mencionar pues alguna cita de Boff, por ejemplo, ¿verdad? Donde nos dice que el cuidado forma parte de la naturaleza y de la constitución del ser humano. Entonces, esto es clave en los cuentos. Este es uno de los elementos que está incluido ahí. Como les decía antes, se incluyen los sentidos y los sentimientos, ¿verdad? Para, bueno, que nos permitiría pues bueno, definir una sociedad, si queremos, más matrística, ¿verdad? Que es un concepto que existe ahí, que está centrada en la armonía, en la cooperación, en la participación, el convivir, en la emoción, la intuición y el amor, ¿verdad? Eh, es una cultura que es acogedora, genera libertad, respeto y colaboración y ayuda mutua, ¿verdad? Estos elementos se trataron de incluir justamente en los libros, en los cuentos, perdón. Acá les muestro las ilustraciones que se hicieron de estos cuentos. Y como les decía, cada una de ellas tiene el nombre de una mujer. Acá pues pueden intuir, pues bueno, esto está basado en doña Sandra Kaufman, pero bueno, es una experiencia puntual. Gabriela está inspirada en una amiga, Gabriela Montes de Oca, ingeniera mecánica, colega también. Adriana está basada en una historia de una topógrafa. Ana está basada en la historia de una microbióloga y Melania pues también basada en la historia de Melania Guerra que justo nos acompaña en este foro también. De tal manera que bueno, pues se comparten, como les digo, experiencias de cada una de ellas. Y algunas reflexiones finales que quisiera hacer, ¿verdad? Bueno, pues es importante generar materiales y herramientas para niñas y jóvenes que las acerquen a las STEM. Tenemos que seguir generando este tipo de acercamientos, este tipo ojalá que sean experiencias para las niñas y las jóvenes, que cada una de las herramientas o de los materiales que preparemos les genere una experiencia y que les llegue a tocar esa sensibilidad. Es muy importante aquí rescatar que es tan importante la estética como el contenido, ¿verdad? Y por eso en estos cuentos pues traté desde, desde mi, desde mi formación en ingeniería, ¿verdad? Que uno pensaría que no necesariamente tiene esa componente artística, ¿verdad? Traté desde lo que se podía de darle justamente ese toque de estética, ¿verdad? Y que es muy importante dialogar desde la experiencia. Y los sentimientos también generan mejores resultados. Y esto es base también, esto es clave de las experiencias que yo he podido tener en otros momentos cuando me ha tocado más bien compartir con niñas y jóvenes, contando justamente mi experiencia de vida y motivando en estos espacios de ciencia y tecnología. Muchas gracias. Y agradezco a la organización por haberme tomado en cuenta para esto. Quiero aprovechar para leerles uno de los cuentos. Voy a leer el cuento que se llama Melania, espero que lo disfruten. El día comenzaba cuando Melania debe colocarse todo el equipo de protección térmica que permite mantener el calor del cuerpo. Empieza con la ropa interior, las medias especiales, el jeans, la camiseta de manga larga, luego viene el pantalón térmico, la suéter con gorra, después la chaqueta especial, la bufanda, los guantes y finalmente el gorro de la chaqueta. Es toda una aventura mudarse para salir y hacer las rondas de vigilancia. Cada vez que Melania estaba en una misión en el océano Ártico, mientras hacía las guardias para vigilar los equipos e instrumentos de medición que utilizaban ella y sus colegas, siempre recordaba aquel momento tan importante de su vida cuando empezó a trabajar con ballenas y delfines. Ella sabía que el trabajo que realizaba era trascendental para la humanidad, pues buscaba proteger no solo a estos animales, sino también al ecosistema polar
incluyendo los glaciares y animales de la zona. Desde que era niña, supo que quería investigar, visitar lugares fantásticos y sobre todo aportar al mundo en temas de gran importancia para la naturaleza. Mientras observaba las bellas auroras boreales, discúlpenme, que se forman en el cielo con colores brillantes y que parecen moverse al compás de una linda canción, ella agradece y reflexiona sobre la importancia de su trabajo para la humanidad. Aquel día, mientras revisaba las mediciones de ruido submarino producidos por los grandes barcos que transportan petróleo, pensó que su vida y sus aventuras eran tan increíbles que tendría que contarlas a todos y a todas cuando regresara a tierra firme. Mela, es hora de cambiar. Ya puedes irte a dormir, dijo Peter. En eso se sobresalta, suspira profundamente y le contesta. Está bien, muchas gracias. Estaba tan emocionada que se me ha pasado el tiempo volando. Justo cuando va camino hacia la parte interna del barco, observa el espectáculo que brindan dos ballenas orcas gigantes. Parecía que venían a saludarles. Ellas saltaban, daban vueltas en el agua y volvían a saltar. Luego expulsaban un chorro de agua por su espiráculo, el agujero mediante el cual lo hacen. Se sumergían nuevamente y volvían a saltar. Así pasaron más de una hora jugando frente a ellos. Peter, vieras que cuando yo era niña, soñaba con visitar estos lugares maravillosos, extremos y diferentes. El camino hasta acá ha sido largo. Qué linda es la vida, dijo Mela. Claro, Mela, te has preparado y esforzado mucho por cumplir tus sueños. Por eso te admiro y respeto tanto, contestó Peter. Espero que sigamos haciendo mucha ciencia juntos y que logremos enseñarle al mundo cómo podemos disminuir los efectos que estamos causando en la vida de nuestras amigas las ballenas. ¿Te acuerdas cuando iniciamos las clases de buceo y nos íbamos a conocer los corales y visitar las islas cercanas en Costa Rica? ¿Cómo olvidarlo? Son tan preciosos los lugares que visitamos, todos los peces de los colores más increíbles y animalitos tan diferentes que observamos. Fue un gran entrenamiento, respondió Melania. Cuando llegaron a tierra firme, después de 40 días de navegar, finalmente pudo hablar con su familia y no lograba parar de contarles las experiencias tan maravillosas que tuvo en alta mar. Claro, también les contaba cuánto frío hacía en el Ártico y cuáles eran las estrategias que tenían ella y el resto del equipo para sobrevivir a ese clima tan extremo, que iban desde hacer ejercicio para generar calor hasta tazas gigantes de chocolate caliente. Al día siguiente, cuando llegó donde su jefa, Aileen, lo primero que hizo Mela fue preguntarle cuándo sería la próxima misión y de inmediato empezó a buscar la información y a preparar el siguiente viaje. Una nueva aventura y nuevas experiencias vendrán. Fin. Muchas gracias por escuchar los cuentos. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Y bueno, pues queda a la orden y muchos éxitos en el resto del seminario, del foro, perdón.